Jóvenes, buenos días. Soy el doctor Morón nuevamente, de aquí del Hospital 2 de Mayo. Vamos a tener una reunión sobre tratamiento de asma, que ya en la clase de asma general hemos tocado, claro que un poco rápidamente, ¿no? Pero y ahora vamos a ir más detalle con el tratamiento de asma, para que se entiendan y comprendan cosas básicas, ¿no? Un favor, ¿se me escucha bien en el audio? Cualquiera de ustedes, por favor. Sí, doctor. Ya, perfecto, gracias. Vamos a esperar unos, ¿cuántos hay? 11. Vamos a esperar unos, 5, 8 minutos para que ingresen más de sus compañeros. A ver, jóvenes, nuevamente, buenos días con los que han
ingresado últimamente. Vamos a ver, nuestro tema es vamos a ir más conciso a lo que es el tratamiento del asma, ¿no? Porque en la clase anterior hicimos algo, pero vamos a explicarlo mejor y vamos a tratar de manejar algunas cosas prácticas, ¿no? Para que ustedes puedan manejar, porque es relativamente sencillo el manejo del asma. Voy a bajar la clase. ¿Dónde está? Acá. A ver, espero que se me esté escuchando bien. Miren, la reunión anterior quedamos que Lima era una ciudad que tenía mucha cantidad de asmáticos, ¿no? Es la segunda ciudad en el mundo con asma. Entonces dijimos algunos factores, ¿no? Por ejemplo, la humedad. Si la humedad es un factor, es obvio que si tenemos un paciente con un asma medio rebelde en casa, ¿no? Que no mejora con tratamiento todo, lo que tenemos que tener es un deshumedecedor, ¿no? En el dormitorio del paciente. Eso ayuda un montón, ¿no? A que el paciente le quita la humedad al ambiente, entonces van a haber menos cantidad de hongos, ácaros, etcétera. Y entonces el paciente va a respirar un aire que le dé menos hipersensibilidad, ¿no? De sus bronquios. Así que si un paciente tiene un asma un poco rebelde, que están gastando dinero en tratamiento y no mejora, tienen que tener un deshumedecedor, el cual en Lima debe funcionar todo el año, verano, invierno, porque incluso en verano la humedad en Lima está rangueando 80%, lo cual no es normal. La humedad normal para el tracto respiratorio está más o menos 55%, es más o menos entre 55 y 60%, eso es lo normal. Entonces, si uno le sube la humedad, comienza a haber factores que van a condicionar la aparición de gérmenes o particulados que van a empeorar al asma, ¿no? Y un esfuerzo del tracto respiratorio superior, o sea, la nariz, para deshumedecer ese ambiente húmedo. O sea, la nariz se esfuerza para deshumedecer eso, ¿no? Pero no lo logra, ¿no? Porque la humedad es muy alta. Entonces, punto uno, tener un deshumedecedor en casa, sobre todo en el dormitorio de la persona que sufre de asma, ¿no? Punto dos, ¿qué más dijimos? Dijimos la contaminación ambiental, ¿no? Entonces, para la contaminación ambiental, si fuera de nuestra casa, poco podemos hacer, como yo siempre digo, salvo que seamos, pues, presidente, congresista, alcalde, qué sé yo, ¿no? Poco podemos hacer, ¿no? Pero lo que sí podemos hacer es la contaminación ambiental, que se divide en dos, que son alergenos extradomiciliarios y los intradomiciliarios. Los intradomiciliarios sí los podemos manejar. Y ahora, durante la exposición de hoy día, vamos a ver varias formas de disminuir los alergenos intradomiciliarios. Y en relación a los alergenos extradomiciliarios, yo en general digo nada se puede hacer, pero en realidad a veces hay que pelearla, pues no hay que tratar de sacar fábricas que están en sitios urbanos donde no deben estar, etcétera, ¿no? Siempre hay que intentar eso porque quiera o no, esas fábricas eliminan productos de desechos químicos que se respiran en la ciudad, ¿no? Etcétera. Entonces, eso por la parte de contaminación ambiental. Y después lo otro, dije que había muchos habitantes y que eso traía consecuencia que todo el año casi existan virus dando vuelta por la ciudad, porque poco a poco iban empezando por un lado, mientras ya estaban por la mitad ya empezaba otro virus y casi todo el tiempo hay virus. Ahora, contra eso, ¿qué se puede hacer? Para no enfermarse con virus respiratorios hay que estar bien alimentado, ¿no? Bien alimentado, bien nutrido. Puede ingresar el virus a tu vía aérea, pero no se establece allí. O sea, hay mecanismos de defensa que se llaman locales antes de que se meta el virus. No lo dejan entrar, ¿no? Y si entra, vamos a suponer si entra, y si usted está bien inmunológicamente, le da un proceso viral suave sin mayor complicación. Pero si no está bien, evidentemente puede haber complicaciones, el proceso viral se agrava y evidentemente las complicaciones para el asma son perjudiciales, ¿no? Entonces, más o menos con esas tres condiciones que dimos, paciente
manejar muy bien los alergenos intradomiciliarios, los extradomiciliarios hay que pelearlos siempre, hay que tener una buena alimentación, lo más sana, lo más natural posible, en general, hablando en general, ¿no? Hay que evitar inhalantes tipo tabaco, todas estas cosas. Y en el primer caso de la humedad sería bueno, si el paciente no mejora con un tratamiento inicial básico y van a estar gastando más dinero, sería conveniente que usen un deshumedecedor. Eso evidentemente entra dentro del esquema del tratamiento, ¿no? Siempre hay que explicar esas cosas. Ahora ya vamos al tratamiento en sí médico, ¿no? Individual médico para el paciente. Entonces, como les dije la vez anterior, este tratamiento, la idea es alcanzar dos objetivos. Alcanzar el control de la enfermedad, pero de una vez controlado, lo más difícil es mantenerlo, ¿no? Es como ingresar a la universidad, puede ser muy difícil en algunos casos, pero después mantenerse ahí adentro hasta sacar el título podría ser más difícil que lo otro, ¿no? Entonces, acá es lo mismo, ¿no? Hay que llegar a controlar la enfermedad y mantenerla siempre controlada. De esa forma, el paciente vive una vida como que si fuera totalmente normal. Y ya les expliqué, podría ser hasta campeón olímpico, que hay muchos campeones olímpicos asmáticos que tienen su enfermedad totalmente controlada. Junto con eso, evidentemente, y ustedes entenderán, eso es para cualquier enfermedad, hay que minimizar los riesgos, ¿no?, futuros de exacerbaciones, limitaciones al flujo aéreo, efectos adversos del tratamiento, etcétera. Entonces, esa minimización de riesgos se obtiene con los controles, ¿no? El paciente va controlando y me pasa esto, me pasa el otro, y uno puede disminuir dosis, cambiar medicamento, etcétera, ¿no? Entonces, eso se alcanza con los controles. Entonces, esos son los objetivos, ¿no?, a largo plazo. ¿Por qué largo plazo? Porque la enfermedad es crónica y el tratamiento, como es una enfermedad crónica, es largo. O sea, no tiene que ver que el tratamiento, que el paciente se va a acostumbrar, ¿no? El paciente no se acostumbra, sino que como su enfermedad es crónica, el tratamiento tiene que ser un tratamiento crónico, o sea, largo. Ya. Entonces, los tipos de medicación ya conocemos, aquellos que controlan la enfermedad y aquellos que lo calman nada más, ¿no? Aquellos calmantes nada más, un salbutamol, un beta agonista de acción corta, un SABA y ya. Listo, nada más, puede ser en algunos casos, otro hay que usar antiinflamatorios. La mayoría de controladores son antiinflamatorios. ¿Por qué? Porque por definición ya dijimos, la enfermedad del asma es una enfermedad inflamatoria de la vía aérea. Así que la mayoría de controladores son o tienen que ver con antiinflamatorios. Entonces, esta diapositiva también ya la vimos, tiene que ver con los principales medicamentos controladores. A la cabeza están los glucocorticoides inhalados. Estos son los más usados en todo el mundo. Y sistémicos para los casos más graves, nada más, que son un 3%, son mínimos, ¿no? Sistémico, ¿a qué se refiere? A que, por ejemplo, usted se toma una pastillita de corticoide, que puede ser prednisona, dexametasona, o se pone una ampollita igual de una dexametasona. Entonces, si toma una pastillita, pasa al estómago, al intestino, y ahí se absorbe no solo a los bronquios, se absorbe a todo el sistema, ¿no? Por la sangre. Igual un corticoide sistémico que puede ser una ampolla de dexametasona, le ponen en la nalga, no se va a quedar solo en la nalga, pasa la sangre y circula por todo el organismo. Una parte va a llegar a los bronquios, que es donde queremos, pero también va a haber corticoide en otras partes del cuerpo, por eso se llaman sistémicos, cuando uno toma vía oral o parenteral, intramuscular, endovenoso, etc. Muy bien. El otro tipo de antiinflamatorios o medicamentos controladores son los antileucotrienos, ¿no? Saben, los leucotrienos son moléculas inflamatorias, antileucotrienos es algo que ataca esas moléculas inflamatorias. Después hay una mezcla interesante que funciona muy bien, que son los glucocorticoides inhalados, pero mezclados con beta-2 agonistas de acción prolongada. Eso hicimos una lista de beta-2 agonistas de acción prolongada. El primero que salió fue el salmeterol, después fue el formoterol, después el indacaterol, y así han ido saliendo varios, ¿no? Entonces, podemos usar, hay combinaciones de estos broncodilatación con los antiinflamatorios, los corticoides inhalados, que en nuestro medio le dije que eran 3 nada más: beclometasona, budesonida y fluticasona. O sea, cuando uno repite algo, o sea, va haciendo que se queden cosas principales, ¿no? El tratamiento es sencillo, no tienen por qué hacerse mucha bola. Otro medicamento que se considera controlador es el tiotropio. ¿Qué cosa es el tiotropio? El tiotropio es un
anticolinérgico, o sea, es un bloqueador del parasimpático. Les vuelvo a repetir, hay dos formas de abrir los bronquios, estimulando al simpático y bloqueando al parasimpático. Los bloqueadores del parasimpático, ¿cómo se llaman? Anticolinérgicos o antimuscarínicos, porque el receptor del parasimpático funciona con acetilcolina o muscarina, ¿no? Bien, este tiotropio es un anticolinérgico de acción prolongada. Se puede usar, generalmente una sola vez al día se usa, ¿no? En algunos casos se usa cada 12, pero más es una sola al día. También es considerado como un medicamento controlador. Y después vienen los anticuerpos monoclonales, que es la terapia biológica del asma, que son anticuerpos monoclonales contra, por ejemplo, en este caso, la inmunoglobulina E, esto hay en nuestro medio, y los otros están por venir, ¿no? Están contra este anticuerpo monoclonal contra la inmunoglobulina E, son caros, hay que seleccionar bien los pacientes, y antes de usar estos productos hay que ver cuáles son los factores, ¿no?, que están desencadenando la enfermedad del paciente. De repente hay factores económicos, psicológicos, sociales. Eso no se va a resolver pues con estos anticuerpos monoclonales, y mal haríamos en recetarlo. Entonces, mucho cuidado de recetar. Este es un último recurso cuando todo lo anterior generalmente ha fallado, porque costo-beneficio no es muy beneficioso, su costo es muy alto, ¿no? Claro, para pacientes seleccionados va a funcionar muy bien, ¿no? Pero a veces es inadecuado tener pacientes que pudieran responder con otros medicamentos cuyo costo es 10 veces menor y sin embargo los médicos le están recetando estas cosas, ¿no? Muy bien, entonces sigamos. Ahora, los corticoides inhalados, de una vez que uno llega a controlar la enfermedad, hay que comenzarlos a bajar poco a poco para saber cuál es la mínima dosis para controlar una enfermedad, ¿no? O sea, la mínima dosis del corticoide, ¿no? Entonces, miren acá, perdón. ¿Dónde está? Acá. Entonces, en relación a los diversos tratamientos controladores en todo el mundo, no hay ninguno que sea costo-beneficio más efectivo que el corticoide inhalado. Y eso es lo que le he puesto acá en una frase que lo he copiado textualmente, ¿no? Y se los voy a leer. Los glucocorticoides, o como quieran, esteroides, corticoides, inhalados, cuando uno inhala un gas, un polvo seco, lo que quieras, ¿no? Son la medicación controladora más efectiva actualmente disponible contra el asma. Eso nunca se olvide, ¿ya? Bueno, tenemos los medicamentos que son calmantes nada más, ¿no? Aliviadores. Son medicamentos usados en base a la necesidad. ¿Por qué la necesidad? Solo cuando se le cierra el pecho, si no, no se usa. Actúan rápidamente, sí actúan rápidamente. Empiezan a actuar, como les dije, a los 2 minutos, empiezan a actuar a los 2 minutos, y su efecto máximo se nota a los 15 minutos, ¿no? Y evidentemente calman, alivian al paciente, ¿no? Ahora, estos medicamentos aliviadores clásicamente antes se usaba como o sea, se recetaba como medicamento aliviador al salbutamol, que es un SABA, que es un beta agonista de acción corta, al salbutamol. Pero ahora han recomendado usar al formoterol, que es un beta agonista de acción prolongada, junto con un corticoide de baja dosis, ¿no? Lo cual esto evidentemente encarece bastante el manejo del paciente, ¿no? Pero bueno, son recomendaciones que ustedes tienen que aprender, tienen que saber también que hay cosas que no necesariamente en ciencia, a veces, dicen la verdad. En todo caso, las grandes transnacionales, los que mueven pues la ciencia médica, no necesariamente son instituciones de beneficencia, ni Iglesia Católica, ¿no? Ellos supongo que desarrollan sus empresas en base a costos, a si la empresa está en azul o en rojo, ¿no? Entonces, esta indicación que es barata, muy a bajo costo, ahora esta es superada por esta porque la ponen adelante siempre, pero el costo de esta es buena, no digo que no, es muy buena, pero el costo es muy alto, ¿no? Bueno, es una recomendación que está el médico, si quiere lo coge, si no, no, ya por eso el médico debe tener sus argumentos para ver si lo que le están diciendo es correcto o no, ¿no? Que haga. Bueno, en cuanto a los corticoides inhalados, ahí están los 3 que les dije, beclometasona, budesonida, fluticasona. La dosis siempre también les dije es en microgramos, o sea, es la millonésima parte de 1 gramo. Y estas son los que se llaman dosis baja para cada uno de ellos, dosis media y dosis alta, ¿no? Entonces, uno puede usar hasta una dosis alta, está totalmente permitido, ¿no?
no hay ningún problema si el cuadro es grave, ¿no? Ahora acá les pongo una serie de abreviaturas que se van a encontrar porque en los cuadros que siguen son los que se van a usar, ¿no? Este es un beta agonista de acción corta. ¿Cuál es el más usado? Salbutamol. Hay todavía fenoterol en nuestro medio, pero da mucha taquicardia, ya no lo usamos mucho. Casi nada, se le sería franco, casi no lo usamos. Solo salbutamol. En hemisferio norte le dije que salbutamol se llama albuterol. Si ustedes buscan en hemisferio norte el salbutamol no encuentran en ningún lado, todo es albuterol. Y si buscan en hemisferio sur albuterol no encuentran en ninguna, salvo que tenga un hospital de donación de países de Estados Unidos, de Norteamérica, por ejemplo. Bueno, también están los beta agonistas de acción prolongada, ¿no? Que son, como ya les dije, el salmeterol, el caseopimero, después el formoterol, el bilanterol, el indacaterol, etc. Tenemos, hasta aquí, esto es una forma de abrir los bronquios estimulando al simpático. El simpático tiene dos tipos de receptores adrenérgicos, alfa y beta. Aquí se estimula más que todo al beta, ¿no? ¿Por qué? Porque el alfa tiene que ver más con la función cardíaca. Bueno, y también les dije que se podía provocar broncodilatación bloqueando al parasimpático, o sea, a lo que trabaja con acetilcolina, a los colinérgicos. Entonces, un anticolinérgico se podía hacer, o antimuscarínico, que es igual. Entonces, hay antimuscarínicos de acción corta, como el bromuro hipatropio, y antimuscarínicos de acción prolongada, como el tiotropio o el glicopirronio. Como el tiotropio o el glicopirronio. Entonces, aquí tienen más o menos las iniciales y los productos, ¿no? Para que un poco se pongan en onda cuando les pongo esto. Esta es la base del tratamiento del asma, que como base es como un círculo vicioso que hay que cumplir, y el cumplimiento de ese círculo nos va a hacer garantizar casi la mejoría del paciente, ¿no? Va a estar casi garantizada su mejoría. Entonces, miren, lo primero acá es empezar con la evaluación del paciente. La evaluación, ¿qué quiere decir? Los controles, ¿no? Si uno le dice a un paciente, ven en 15 días, tiene que venir en 15 días, si le dice al mes, si le dice a los 2 meses, el médico ya sabe qué tipo de paciente maneja y cada qué tiempo lo debe ver. Entonces, la evaluación de estos pacientes incluye que constantemente hay que ver si realmente el diagnóstico es el adecuado, porque hay muchos cuadros parecidos a asma, pero no son asma. Así que el médico en cada visita siempre está chequeando eso. Después también, si los síntomas están controlados, ¿no? Se le hace una pregunta, unas encuestas al paciente, si las sibilancias, la tos, la opresión torácica, todo eso ha disminuido, ¿no? Y también no solo los síntomas, sino también los factores de riesgo modificables, ¿no? Que ahí lo van a encontrar en una de las diapositivas. Entonces, esto de acá incluye que de cuando en cuando hay que hacer pruebas de función pulmonar. Para algunos cada 6 meses, ¿no? Una prueba de función pulmonar. La más clásica en asma es la espirometría, ¿no? Es la más clásica. Hay que ir evaluando en estos controles las comorbilidades. Por ejemplo, la obesidad. Que el paciente cada control baje de peso. Si no lo atiendo, pues se niegan. Porque un paciente que no cumple es un problema. Además, un obeso que sea asmático, tiene mucho riesgo, ¿no? Bueno, después hay que asegurarse que la técnica y la adherencia a estos inhaladores sea la adecuada, ¿no? O sea, hay niños o madres que no tienen muy buena técnica. ¿Y eso cómo lo hacemos? Señora, cuando venga a consulta, traiga su aerocámara y le enseñamos hasta que aprenda. No es nada del otro mundo. En todo caso, aquí evaluamos y aquí tomamos ajustes. O sea, tomamos qué medicina ajustamos, qué le agregamos, ¿no? Esos son los ajustes que uno hace, ¿no? Entonces, tiene que ser un tratamiento que tenga sus riesgos, que uno los pueda modificables, ¿no? El ajuste, ¿no? Podemos hacer también terapias, estrategias no farmacológicas, por ejemplo, cambiar cortinas, poner un deshumedecedor, esas son estrategias no farmacológicas, ¿no? Hay que ver las comorbilidades también, si tuviera. ¿A qué nos referimos? Si tiene diabetes, si tiene hipertensión y cómo están, ¿no? Porque evidentemente nosotros no tratamos pulmoncitos, tratamos a seres humanos, ¿no? Que tienen también otros tipos de problemas, ¿no? Bueno, acá otra cosa de lo cual a veces uno ajusta de acuerdo a esta evaluación y evidentemente es importante, es la educación del paciente, porque hay pacientes que
que no conocen el asma, que no saben cómo esto, entonces hay que estar educando constantemente, enseñándoles sobre su enfermedad constantemente, ¿no? Y bueno, en los ajustes pudiera haber, hay que preguntar siempre si hay alimentos que le provocan asma, ¿no? Si no, el paciente a veces ni lo dice. Bueno, y al final acá se toman, miren, acá se determina qué hacer, acá se toman las medidas, o sea, ese qué hacer, y acá se miden las respuestas, ¿no? ¿Cómo respondió? Ese es el algoritmo de manejo del asma, ¿no? Entonces, ¿cómo respondió en relación a síntomas, si tuvo exacerbaciones, si tuvo efectos adversos? Eso se busca, ¿no? Entonces, bueno, este es el círculo vicioso de... Bueno, aquí tenemos otras abreviaturas, ¿no? Que son las mismas de la diapositiva anterior. Entonces, para ver el cuadro que sigue, ¿ya? Entonces, esto es bueno, esto es corticosteroides inhalados, ¿no? Este es corticosteroides orales. Como le digo, estos orales se usan muy poco porque son para los casos muy severos nomás, no usamos mucho. En cambio, los corticoides inhalados sí usamos a pasto, la mayoría son corticoides inhalados. Después tenemos un beta agonista de acción corta. Beta agonista de acción corta y clásico, salbutamol, pues. Después tenemos un beta agonista de acción prolongada. No sé, depende ya de cada uno, ¿no? Este beta agonista de acción prolongada pueden ser varios, ¿no? Están, como les digo, el salmeterol, el formoterol, el indacaterol, ¿no? Entonces, ahí hay uno para escoger. Bueno, también podemos usar los antagonistas de los leucotrienos, que es el Montelukast, ¿no? En nuestro medio. Y esta casi no la hacen acá, ¿no? Inmunoterapia sublingual contra ácaros del polvo de la casa, ¿no? Entonces, es una inmunoterapia. Inmunoterapia es como una vacuna, ¿no? No lo expone en forma microscópica, cantidades pequeñitas de eso que le da alergia y entonces no hay ningún problema, ¿no? Porque y después va subiendo día a día, va subiendo un poquito, eso ya se va viendo, ¿no? Ahora, acá tenemos un cuadrito donde, bueno, paso por paso, de casos más leves hasta casos complicados, podemos manejar lo que es el asma, ¿no? ¿Qué nos recomiendan más o menos como primer paso, segundo paso? No es necesario siempre empezar por mi primer paso. De acuerdo al problema del asma, podríamos empezar el paso 3. Entonces, ustedes me preguntarán, ¿y quién me va a decir, doctor? ¿Quién me va a decir cómo está el asma? ¿No? En las siguientes diapositivas tenemos una serie de ejemplos de acuerdo a los síntomas que hacer, pero en función de esta tabla, ¿no? Lo que dice esta tabla es lo que se aplica ahí, ¿no? Entonces, esta tabla tiene dos niveles. El primer nivel con terapia controladora, hasta acá, hasta esta línea, todo esto es terapia controladora, o sea, básicamente, como decía, antiinflamatorios, y de acá para abajo es una terapia aliviadora nada más, o sea, aliviadora calmante nada más, ¿no? Clásicamente, el beta agonista más clásico, salbutamol, ¿no? Pero el GINA, las instituciones que a nivel mundial registran el asma, ahora dice que no solo pueden usar el salbutamol, que acá está SABA, ¿no? Que antes se usaba, sino que ahora debieran usar un broncodilatador de acción prolongada, pero actúe tan rápido como el salbutamol, y de verdad que sí, el formoterol actúa bien rápido. Minutos menos, minutos más, no, sí actúa rápido. Y que esté unido a un corticoide inhalado, ¿no? Un corticosteroide inhalado. Ahora, esas dos cosas salen un montón de plata, pues. Entonces, muchos pueden acceder, porque incluso esto viene con nombre ya de marca, pero otros no. El que no tiene para esto, simplemente se queda con lo antiguo. Su salbutamol, que vale, el inhalador vale 8 soles, a demanda nada más, ¿no? Cuando se le cierra nada más. Entonces, en un primer paso, por ejemplo, de acuerdo a los síntomas, todo el paciente podía usar corticoide a baja dosis con el formoterol, ¿no? O ir a usar su SABA, su salbutamol, solo cuando lo necesita, o sea, parecido a lo que estábamos comentando. En el paso 2 podría ya agregarse alguna cosa, por ejemplo, dice dosis diarias de un corticoide inhalado, o necesidad de dosis bajas de esta mezcla de un corticoide inhalado con formoterol, que es un beta de acción prolongada, ¿no? Entonces, cualquiera de estos dos podría usarse.
Entonces yo le digo así, le explico algunas cosas para que ustedes pues de alguna forma lo puedan entender, ¿no? Comprender cuándo se usa o no. Ahora, esta es la terapia de primera elección. De esta raya para abajo, están las segundas opciones, ¿no? Si por alguna casualidad no puedo usar esto, pues, ¿qué te dice acá, por ejemplo, de segunda opción? Un antileucotrieno, ¿no? O, no y, ¿no? Sino o, puede ser un antileucotrieno o un inhalador, un corticosteroides inhalados, ¿no? O sea, combinado con, dice, dosis bajas de corticosteroides inhalados, ¿no? Podría usarse también para aliviarle un SABA, ¿no? Salbutamol, ¿no? Entonces son alternativas, ¿no? Pero la primera recomendación es la que está de la línea para arriba. Un paso 3, corticoide inhalado a baja dosis más un broncodilatador de acción prolongada, que es un LABA. Alternativa a esto, dosis media de corticosteroides inhalados o dosis bajas de corticosteroides inhalados, pero más antileucotrienos. Entonces son diversas formas que tiene para tratamiento, ¿no? Ya el paso 4 es algo más importante, es una dosis media de corticosteroides inhalados más LABA, y en la línea, en lo que le toca a opciones terapéuticas calmantes nada más, estaría dosis alta de glucocorticoides, adicionar el tiotropium o adicionar un antileucotrieno, ¿no? Ya en el paso 5 están los corticoides sistémicos orales que ya hemos explicado, ¿no? Aquí en este paso ya están eso. Además pudiera haber corticosteroides inhalados más LABA, que es un beta agonista de acción prolongada. También podríamos usar, de acuerdo al fenotipo, podemos usar una serie de anticuerpos monoclonales, que hay muchos más, ¿no? En la actualidad hay como 18 que están en Europa, pero acá el único que tenemos es el antiinmunoglobulina E, ¿no? Es el único. Bueno, y para escoger a nuestros pacientes tienen que tener bien elevada ese anticuerpo y tienen que tener síntomas bien persistentes, si no se busca otra alternativa de tratamiento, ¿no? Bueno, básicamente eso es, aquí está la esferita mágica, ¿no? Acá controles que hay que evaluar una serie de cosas, acá se dan los manejos, los huecos que el paciente ha tenido, qué sé yo, y entonces acá con esta evaluación se ajusta tratamiento, se ajusta una serie de cosas, y después se evalúa lo que uno ha ajustado acá, ¿no? Lo que ha cambiado, lo que ha introducido, se reevalúa, ¿no? Este círculo es un círculo interesante es descriptivo, ¿no? Para que, podría estar en letras también, pero para que lo entiendan mejor, ¿no? Esto es lo que les explicaba hace unos minutos, que de una vez que yo alcancé el control de la enfermedad con una dosis X de corticoide, comienzo poco a poco a bajar, y si yo bajo un poquito y sigo igual, está bien, sigo bajando. Ahora, ¿cada qué tiempo tengo que bajar? ¿Cada qué tiempo es adecuado? Si el paciente está muy bien, le bajo al mes y medio. Se recomienda recién bajar a los 3 meses de usar una dosis determinada. Entonces, si después de 3 meses está mucho mejor el paciente y yo quiero bajar la dosis, puedo bajar, pero antes de 3 meses no se recomienda, porque la vía aérea, si bien es cierto, está inflamada, rápidamente si usted suelta, se vuelve a inflamar de nuevo y de nuevo estás igual. Entonces, por eso es que no se suelta mucho. A ver, en el asma las exacerbaciones son importantísimas, son los que ustedes conocen como ataques de asma o crisis de asma, que ustedes van a ver en la emergencia. Quizás lo anterior, de repente, si no son neumólogos, puede ser que como médico general sí lo vean, porque hay tanto asmático que mucho asmático lo ve el médico general. Pero si alguna vez es su caso, espero que den indicaciones adecuadas, ¿no? Porque el asma está claro ya lo que es y cómo se maneja, ¿no? Ahora, nadie quiere tener una exacerbación, nadie quiere tener exacerbaciones, ataques agudos de asma, porque te pueden poner en riesgo tu vida, ¿no? Entonces, dentro de esos factores de riesgo para exacerbación está tener síntomas de asma no controlado. En otras palabras, tener su asma no controlado. ¿Por qué? Porque le da flojera usar el inhalador, se olvida, para cansado, cree que no le hace bien, cree que tiene efectos adversos por culpa, etcétera, 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 etcétera. Pero evidentemente es un factor de riesgo, ¿no? Para la exacerbación. Otro factor de riesgo es usar un caníster enterito
de salbutamol, o sea, de SABA, en menos de un mes, ¿no? O en un mes como máximo. Un caníster tiene 200 dosis, entonces, ¿cuántas dosis se estará dando? Pues diario, ¿no? Ya está usando mal la dosis. Igual, uso adecuado no prescrito por corticosteroides inhalados, ¿no? Que el paciente esté usando corticosteroides inhalados, pero no prescrito por el médico, sino porque él cree que esa es la dosis adecuada, etcétera, ¿no? Pero no siempre es así, ¿no? Esos mismos pacientes son pacientes de poca adherencia al tratamiento, ¿no? Y evidentemente como tienen poca práctica, tienen poca técnica también inadecuada, ¿no? O sea, con sus inhaladores. La técnica de los inhaladores la pueden ver en cualquier de internet, en cualquier entrada de internet que tenga que ver con esto, ¿no? Con uso de inhaladores con aerocámara, así ponen, ¿no? Uso de inhaladores con aerocámara. Bueno, también otro factor de riesgo para exacerbación es el bajo BF1, sobre todo el que está menos del 60%. Otra es elevada hiperreactividad. Perdón, elevada reversibilidad broncodilatadora. ¿Qué es esto? Que el paciente llega a hacer una espirometría, le hacen, y después de terminar la espirometría le dan a inhalar 4 puffs de salbutamol, que son en total 400 microgramos, porque cada puff sale 100 microgramos. Entonces, después de 15 minutos, que es el efecto máximo de eso, le hacen de nuevo otra prueba, y se fijan generalmente en el BF1. No, se fijan en el BF1 ¿para qué? Para ver la reversibilidad. Para ver la reversibilidad hay que fijarse entre el BF1 premedicación y el BF1 postmedicación, ¿no? Y ahí se van a dar cuenta mucho que cuando hay un bronquio normalmente se puede abrir un poquito, normalmente, como un mecanismo de defensa, digamos, si uno corre, necesita mucho oxígeno para sus músculos, se abre, pues se abre un poco, ¿no? Entonces, pero la medición de esto es fina, porque al comienzo le hacen una espirometría y después de 15 días, cuando ya el doctor lo va a reevaluar, le vuelven a hacer, perdón, después de 15 minutos de inhalado los 400, después de 15 minutos le hacen la segunda la segunda espirometría. Son 2 espirometrías, ¿no? La primera, después termina esa primera, le hacen 4 inhalaciones de salbutamol y después de 15 minutos, que es el efecto máximo que tiene el salbutamol, le hacen la segunda espirometría. ¿Y comparan qué cosa? ¿Todos los valores? No, solo comparan el BF1 de la primera con la segunda. Si el BF1 de la segunda ha pasado el 12%, o sea, es más del 12% de la primera, eso se llama test de reversibilidad positivo. Normalmente puede haber aumentado 2, 3 o 4%, porque como el salbutamol es broncodilatador, a todos se nos va a abrir un poco el bronquio. Pero que aumente más de 12%, quiere decir que el bronquio ya estuvo previamente cerrado, ¿no? Entonces, ese número más de 12%, eso es importante. Eso define la reversibilidad, ¿no? Y bueno, hay que ver esto, hay que ver problemas importantes psicológicos y socioeconómicos. En la actualidad, esto es fundamental. Uno para manejar asmáticos tiene que convertirse un poco en psiquiatra, ¿no? En psicólogo, porque la mayoría de gente ahorita vive presiones increíbles, no es que han perdido el trabajo, si no lo han perdido, han conseguido otro, pero ganan mucho menos. O sea, no se imaginan la cantidad de problemas que hay ahorita. Entonces, esto es importantísimo, ¿no? Esto puede ser un factor de riesgo para una exacerbación. Hay una listita adicional de factores de riesgo, ¿no? Por ejemplo, si se exponen al tabaco o alergenos, ¿no? No sé si el paciente fuma o si el paciente está en la casa y todos los días tiene que barrer, etcétera, ¿no? Comorbilidades, si tiene otras enfermedades aparte de asma que lo compliquen, por ejemplo, obesidad. Es obvio, ¿no? El que es obeso, todo el abdomen, el peso del abdomen, sobre todo si se echa, va a ir hacia arriba, no le va a dejar respirar. Y si hay broncoespasmo va a ser peor, ¿no? Una rinosinusitis también, hay que tratar esa comorbilidad. Se puede tratar una rinosinusitis subaguda, un poco depende si hay infección o no, pero generalmente un poco de esteroides, unos pocos días y ya mejora mucho. Bueno, también otro factor de riesgo es alergia a alimentos, pero confirmado, ¿no? No que me parece, no confirmado, que alguna vez haya comido algo y se ha enronchado, le ha salido unas motas que dice que es urticaria, ¿no? Otro factor de riesgo para exacerbación es que tengan eosinofilia en el esputo. O sea, el valor absoluto de eosinofilia que se dice para el esputo considerarla así es 400 de 400 eosinófilos, ¿no? En sangre.
Bueno, el feno es el óxido nítrico expirado en una prueba que se hace especial, etcétera. Bueno, acá no hay en muchos sitios. El embarazo. El embarazo puede ser un factor de riesgo de exacerbación. Muchas veces lo es, otras veces no. Ya depende de cada mamá, de cada individuo, ¿no? Y después, si el paciente, evidentemente, este es un factor de riesgo para exacerbación importante, si ha estado en un nivel de cuidados intensivos, pero por culpa de asma, no de otra cosa. Y tiene uno más exacerbaciones severas en los últimos 12 meses, ¿no? El último año, ¿ya? Entonces, estos son los factores de riesgo para exacerbación. Uy, perdón. Me salí. ¿Por qué no sale? Un momentito. Ay, se ha movido esto. Acá estamos, factor de riesgo. ¿Por qué no carga? Ahí está. Ya. Acá estábamos, factores de riesgo para exacerbación. ¿Listo? 7, 8, 9, 10, 13. Ya. Ahora vamos a poner algunas opciones, ¿no? Por ejemplo, para practicar ese cuadro que está letras chiquitas, que les he estado, más o menos para practicar eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo extraordinariamente leve, muy suave, ¿no? Que dice que el paciente tiene síntomas de asma, o necesidad para usar salbutamol, que es un beta agonista de acción corta, menos de 2 veces al mes. Menos de 2 veces, ¿qué es? Una vez al mes nada más, ¿no? O sea, el resto está bien. O sea, si tiene algún síntoma, una vez al mes, ¿no? De noche no tiene ningún problema por culpa de asma, no se despierta, nada el último mes, y no tiene ningún factor de riesgo para exacerbaciones. Además, ninguna exacerbación en el último año. Por lo tanto, ¿cuál debe ser el tratamiento? No uso de controlador. O sea, solo va a usar un calmante nada más. O sea, ningún antiinflamatorio por un año, no, nada, no necesita. Solo necesita usar un calmante, un aliviador, porque es muy pobre, su asma es extremadamente leve. Entonces solo usa su salbutamol cuando le venga esa molestia, que como nos dice acá más o menos, le viene una vez al mes nada más. Listo. ¿Para qué va a usar todos los días? No, eso no es dable. Otro ejemplo, por ejemplo, dice, si tiene síntomas de asma infrecuentes, pero con uno o más factores de riesgo para exacerbación, lo que hemos visto, ¿no? Entonces, por ejemplo, función pulmonar baja, exacerbación requiriendo corticosteroides orales en el último año, haber estado en cuidados intensivos para asma, etc. Si ese fuese el caso, el tratamiento, ¿cuál sería? Corticosteroides inhalados a baja dosis, ¿no? Ese sería el tratamiento. Pasemos a otro ejemplo. Si el paciente tiene síntomas de asma o necesidad para usar salbutamol entre 2 veces al mes y 2 veces a la semana, entonces, o tiene despertares nocturnos por asma 1 o más veces al mes, el tratamiento es corticosteroides a baja dosis, todos los días, ¿no? Todos los días. Otro, si tiene síntomas de asma o necesidad de usar beta agonista de acción corta, más de 2 veces por semana, ¿no? O sea, más de 2 veces por semana, ¿qué es? 3 veces por semana. O sea, ¿qué quiere decir? Casi interdiario le molesta el asma. ¿Cuál es el tratamiento? Corticosteroides inhalados a baja dosis, ¿no? U otras opciones que también son efectivas, pero un poquito menos, como antileucotrienos y teofilina, ¿no? Son alternativas, ¿no? Dice, otras opciones, ¿no? Claro, un poquito menos efectivas, pero como opciones están. Otro ejemplo, si tiene síntomas de asma la mayoría de los días, casi todos los días, ¿no? O despertares por asma una o más veces a la semana, especialmente si existe algún grado de factor de riesgo. ¿Cuál sería el tratamiento? Corticosteroides a dosis media o alta o un corticoide a dosis media o alta o un corticosteroide más un LABA, ¿no? A dosis baja. Un corticosteroide inhalado a dosis baja más un LABA. O sea, un beta agonista de acción prolongada. Entonces son ejemplos y nos van dando acá otro.
si la presencia inicial del asma es con un asma no controlada severa o con una exacerbación aguda. O sea, si los síntomas cuando se presentan fuerte, ¿no? En otras palabras, una cosa muy severa. Entonces, probablemente ahí hay que atacar también bien, ¿no? Dice, un curso corto de corticosteroides orales, o sea, un curso corto de prednisona. El corticoide oral más usado es la prednisona, porque fisiológicamente su tiempo de vida media le permite más o menos adaptarse a lo que hace el cortisol endógeno, que es nuestro corticoide endógeno, ¿no? Entonces, un curso corto, ¿a qué le llaman corto? De 5 a 7 días, no más, ¿no? No más, ¿no? Con inicio de tratamiento regular, ya este es tratamiento regular, un corticosteroide a dosis altas y esta mezcla de corticosteroide con beta-agonización prolongada también a dosis moderadas, ¿no? En cuanto a estos ejemplos de tratamiento, ahí se los voy a dejar. Aquí hay una diapositiva que la vez pasada, por el tiempo, ¿no? Un poco uno lo pasa a la volada, ¿no? Entonces dice, factores que llevan al incumplimiento. Yo les he dicho, ¿no? Está habiendo tanto ahora para tratar el asma, no se concibe que existan personas que estén mal todo el tiempo de esto, ¿no? Pero es que cuando uno comienza a preguntarles, nos dan una serie de respuestas que entran, por ejemplo, dentro de estas dos, esta y la que sigue diapositiva, ¿no? Entonces, factores que llevan a un incumplimiento del tratamiento de asma, pero que están relacionados con la medicación. El paciente no comprende la necesidad tanto de tratamiento a largo como a corto plazo. O sea, no sabe por qué solo usa unos días salbutamol y después ya no, y por qué no sabe también que va a usar un antiinflamatorio 2 años. No entiende, no le explican, ¿no? Entonces, eso para que ustedes cuando sean médicos expliquen bien a los pacientes, ¿no? Después, regímenes de tratamiento muy complicados. Miren, en el mercado hay muchos inhaladores que son una combinación. Entonces, es preferible usar la combinación que 2 por separado, porque es más trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, se propugna eso, ¿no? A ver, factores relacionados con la medicación, ya, o con la enfermedad, ¿no? Bueno, el grupo de pacientes que no atribuye su enfermedad a alguna causa, entonces, se está negando, ¿no? A que tiene asma. Entonces, esa negación hace de que siga tratamientos inadecuados y todo el tiempo esté mal. Entonces hay que luchar con ese paciente para que vaya a psicología, a psiquiatría, para que ya sea con tratamiento, hablándole, entienda que su enfermedad lo va a acompañar, ¿no? Un buen tiempo. Bueno, mala comprensión del plan terapéutico si el paciente no entiende, ¿no? Todo el plan que se va a hacer. No necesariamente tiene que memorizar nombres, no, sino entender, ¿no? Después esto es importante, los pacientes para no gastar, dice, sigue nomás con tu tratamiento, le dicen. Entonces el paciente sigue usando lo mismo, ¿no? Y eso no debe ser, porque debe haber una supervisión, para que el paciente se pueda manejar solo, ¿no? Entonces debe haber siempre una supervisión del médico. Y junto con esa supervisión va la educación del médico, va educando, en cada control va educando sobre asma, ¿no? Evidentemente. Y entonces va ejerciendo también un control sobre las medicinas, todo eso. Pero si no van al médico y en la casa se hace lo que se quiere, entonces ahí vienen los problemas. Bueno, a ver, hay otro cuadrito. Dice, factores relacionados con la medicación, efectos adversos. La gente cree que estos inhaladores les va a drogar, que tiene un montón, son tonterías, ¿no? Los efectos adversos, como cualquier medicamento, varían, ¿no? Un poquito menos, estos están en 2%, máximo 3%, máximo, ¿no? Son bien inocuos, ¿no? No hay problema de las otras enfermedades, nada de eso. Entonces, efectos adversos, hay que estar atentos y hay que explicar que no necesariamente son tan graves para dejar el tratamiento. Bueno, al miedo, a los efectos adversos de la adición también es importante. El costo en nuestro país, día domingo, puede ser difícil encontrar un inhalador y en la sierra pueden a veces pasear si no encuentran ni un inhalador, ¿no? Entonces, y cuando si encuentran, a veces los inhaladores son carísimos, ¿no? O sea, son más de 150, están 180, 200, 120. Entonces ya el costo ya es un limitante, ¿no? En estos pacientes. Bueno, la supervisión, eso de todas maneras. ¿Y qué más? Aspectos culturales. Esto es importante. Estos aspectos culturales son muy importantes porque la mayoría de gente que viene, por ejemplo, de zona rural, cree que el inhalador es una droga, que le va a hacer daño, y quitarle eso de su cabeza es bien difícil porque
Ellos lo tienen de años, pues así, ¿no? Sin embargo, siempre hay que luchar, ¿no? Porque para que conozcan y acepten la idea, ¿no? Bueno, y aspectos familiares, bueno, los aspectos familiares pueden transitar porque, a ver, esposos que no entienden de que lo que fuma le hace daño al niño, o animales domésticos que no los quieren regalar, pero yo creo que si hay un hermanito, un hijo enfermo, amerita, ¿no? Por lo menos darlo en adopción al perrito. Vamos a ver. Ahora, yo creo, como les dije aquí, esto lo leen, les dije, ¿no? Esto de cómo evitar los ácaros, que es en casa los ácaros son quizás el gran problema, ¿no? Entonces, miren, la ropa y cama se debe lavar una vez a la semana, todas las semanas, eso como cosa general, ¿no? Y preferible si usas agua caliente, ¿no? Es preferible. Si no, bueno, pero por lo menos una... Todas las fundas, funda de colchón, funda de la almohada, se tienen que lavar también, ¿no? Y después que la lavan, tienen que hacerle tanto, estas almohadas deben tener por sí su funda, ¿no? Que la protege, que cierre que ser con elástico, ¿no? Para que pueda ser protegida. Entonces, cosas así, ¿no? O sea, es, acá, por ejemplo, dice, retirar moqueta, en especial, moqueta es alfombra, o sea, el asmático no puede tener piso de alfombra, porque eso está lleno de ácaro, de hongo, olvídese, tiene que ser el piso normal y hay que estar trapeando, no barriendo, sino trapeando, una vez al día, aunque sea, ¿no? Para que esté limpio, ¿no? Después, evitar muebles tapizados, ¿no? O sea, hay tapices que son como algodoncitos que ahí se pegan, pues, los hongos, los ácaros, ¿no? Y dice si es posible utilizar la aspiradora con filtro. Es posible utilizar una... Bueno, nosotros no recomendamos mucho el tipo de aspiradoras porque la mayoría no tienen filtro. Y entonces esparcen, pues lo podrían esparcir el BK, ¿no? Es problema. Bueno, en todo caso, en cuanto a alergenos animales, están lo que hablamos, ¿no? El gato, el perro, los más comunes, entre los dos el gato más, pues, ¿no? Y también las cucarachas han sido estudiadas su caparazón, ¿no? El humo del tabaco, fundamental, ¿no? Nadie puede fumar en la casa, dentro de la casa, ¿no? Menos afuera, el que quiere puede morirse, que fume solo ahí, pero nadie lo acompaña, ¿no? Las cucarachas dice que en su cuerpito también tiene algo que le descama, como que nosotros que nos descama la piel probablemente, ¿no? Y eso dice que da, cuando lo respira la gente da mucha tos, muchos síntomas de asma, ¿no? Bueno, a ver, vamos a ver. En cuanto a la gripe es el resfrío común causado por influenza, eso le llaman los americanos gripe, ¿no? Bueno, y otras infecciones respiratorias, todos los asmáticos deben vacunarse una vez al año. Esta vacuna, que es una vez al año, es una vacuna que todos los años cambia la cepa, porque el virus va mutando también. Entonces hay que estar atento a eso. Usted no se puede poner una vacuna de hace 3 años, no se puede, porque ya cambiaron los virus. Perdón, acá, dice, cuando aparezca síntoma de resfriado, bueno, cuando hay un resfriado básicamente es cuidarse, ¿no? Solo sintomático, porque contra los virus no hay ningún medicamento, ¿no? Algunos podrían hacer un poco darse tempranamente, pero este es un riesgo, porque si algunos usan corticoides orales un poco alta dosis, pueden interferir con la curación normal del resfrío común, que lo hace su cuerpo. Al final, el virus lo bota el cuerpo, ¿no? Entonces, eso hay que tener cuidado. Bueno, continúa con tratamiento antiinflamatorio para asegurar el control. Ya, a ver, vamos a ver. En cuanto a actividad física, dice, no debe evitarse, ¿no? Pero sí administrarse la medida adecuada. Como les dije, aquí los niños que escojan el deporte que a ellos les gusta para que hagan, pero que siempre hagan un deporte. La natación no es lo único que hay. O sea, si hay un niño asmático que llora, que no llega a natación, no importa, déjenlo que se vaya con a practicar otro deporte, de repente con sus amigos, etcétera. La cosa es que mantenga deporte que ocasiona dos cosas, que el paciente está en su peso, que no está obeso, y que tiene buenos músculos respiratorios, de tal forma que si tiene una exacerbación,
Eso le va a salvar la vida, el no tener un abdomen globuloso que cuando está echado presiona el diafragma, y el hecho de tener buenos músculos respiratorios, sobre todo los inhalatorios, ¿no? Ahora, el paciente cuando quiere hacer ejercicio, es mejor que use 2 disparos de salbutamol 1 hora y media, 2 horas antes de hacer el deporte, lo va a ayudar, si es que se le cierra, ¿no? Durante el deporte. Ay, si no se le cierra, no usa nada. Bueno, y en cuanto a, se ha visto que estos entrenamientos, estas cosas de ejercicios, todo, reducen los síntomas, ¿no? Hacen, o sea, que la mente se disipa, etcétera, entonces ya no está tan cerrado en eso. Pero háganlo porque de repente, esto es bastante interesante, a veces la gente no le da mucha credibilidad a las cosas físicas, ¿no? Pero es importante. A ver. Miren, en esta diapositiva tenemos los 3 antiinflamatorios habituales en inhalador en nuestro medio y tenemos 2 que son americanos, flunisolida. Un tiempo hubo triamcinolona y después salió. Flunisolida también hubo un tiempo y después salió el nuevo. Y acá esto no le pongo, como les vuelvo a repetir para que se acuerden la dosis, sino para que sepan que los corticoides pueden usarse desde dosis mínimas hasta dosis muy altas, ¿no? Eso es importante. Tenemos esos recursos, ¿no? Hay inhaladores a dosis bajitas para niños, etcétera, ¿no? Hay aerocámara de niños, todo para ellos, ¿no? Ya. Aquí está el antileucotrieno más conocido en nuestro medio, es el Montelukast. Son pastillitas que se le da al niño que está con molestias mínimas, más leve, ¿no? Y pueden controlar la enfermedad. Le baja la flema, todo eso, claro, con los días, ¿no? Ahora, si deja muy pronto, le regresa rápido. Si avanza un poquito más, ya es más fácil, más difícil que regresen, ¿no? Se va haciendo cada vez más difícil. Ya. Aquí ven 2 combinaciones de un antiinflamatorio, perdón, de un broncodilatador y de un antiinflamatorio. Estas combinaciones se pueden dar de diferentes tipos, pero de nuevo miren qué poquito trae el salmeterol, qué poquito se debe hacer el salmeterol. Entonces, desde 25 mcg microgramos, desde 25 microgramos hasta 50, 100, etcétera, ¿no? Aquí ya estos son más, digamos que más extrovertidos, ¿no? Usan grandes cantidades de fluticasona. Bueno, sigamos. Este diapositivo es interesante porque le dije que al final había un TH1 y un TH2, ¿no es cierto? TH es linfocitos T helper. Cuando en un organismo, en una ciudad, la mayoría de gente tiene TH1, entonces quiere decir que ese previo de pasar de TH0 a TH1 ha requerido una serie de mecanismos que se ha producido en esa persona, ¿no? Para adquirir cierta facilidad de defender gérmenes. Se dice que el TH1 actúa generalmente, se han hecho pues miles de pruebas, ¿no? En todas partes del mundo. La conclusión es de que puede actuar casi en cualquier parte y que estos cambios, este TH0 a TH1, se lleva en la médula ósea, se hacen esos cambios, y evidentemente después, ya que conseguiste tú, comienzas a salir y a hacer, como se dice, tu vida, comienzas a salir y a disparar una serie de moléculas, ¿no? Comienzas a hacer tu vida libre, como se dice, ¿no? Estas de acá son moléculas. Esta es célula, una célula, linfocito T helper. Estas son moléculas que dispara esta célula. Interferón gamma, interleuquina 2, interleuquina 2, interleuquina 18, etc. Y todas estas moléculas se ha visto que tienen que trabajan en lo que son control de infecciones, ¿no? De países pobres, pues. ¿Qué infecciones tienen países pobres? Tuberculosis, hepatitis, todo lo que son infecciones de países, pues, pobres. En cambio, en el otro lado tenemos TH2, que igual se ha diferenciado de TH0 a TH2 en la médula ósea por influencia de estas células. Entonces, bueno, ahí ya cuando se comienza a producir más TH2, esta comienza a producir otros diferentes tipos de anticuerpos, ¿no? De moléculas que van a hacer la inflamación, de interleuquinas.
Entonces, este es el TH2, una célula, un linfocito, y estas son sus moléculas que libera, interleuquinas. Tenemos la 4, la 5, la 9, la 13. Contra todos estos ya hay anticuerpos monoclonales actualmente en Europa, en Estados Unidos. Acá todavía no. Pero ya van a venir. Ustedes saben que lo que sale fuera finalmente siempre llega. Entonces, ¿qué quiere decir que yo use un anticuerpo monoclonal contra interleuquina 5? Que mi disparo para atacar al asma está más dirigido, más centrado, ¿no? Ya no disparo, el corticoide ataca todo, a TH1, a TH2, lo baja todo, eso es lo malo, ¿no? El corticoide te mejora, pero lo baja todo. Entonces, con esto se intenta, con terapia biológica, se intenta hacer más, apuntar más a la puntería, digamos, a las moléculas que están causando problema en asma, ¿no? Evidentemente eso va a tomar todavía un tiempo, unos años, ¿no? Esto que les estoy poniendo acá en esta diapositiva es lo mismo, es el linfocito TH1, helper, y el TH2. Este tiene que ver con infecciones en general, no solo respiratorias. Es un país pobre en servicios de salubridad, hay hacinamiento, etcétera. Entonces, este está condicionado, este linfocito T a eso. Y este otro a lo que son alergias, problemas degenerativos, este TH2. Entonces, hay una teoría de la higiene, se llama teoría de la higiene, en donde dice que TH1 debe estar balanceado con TH2, o sea, los dos deben estar en una balanza. Pero dice que cuando los países son sucios, o sea, países pobres, pues ustedes saben, no tienen buen sistema de drenaje de desechos, del desagüe, etcétera, etcétera. Con un país pobre, más hay TH1, ¿no? A favor de TH1 que están en las infecciones. Y cuando el país ya no es pobre, ya tiene recursos, más son enfermedades así degenerativas, alérgicas, pues, ¿no? Ahí predomina el TH2, o sea, la balanza se inclina hacia TH2 dependiendo dónde estemos. Esta teoría se llama teoría de la higiene. No es una teoría que explique absolutamente lo que ocurre en el cuerpo, pero tiene bastante razonamiento. Muchos están de acuerdo que eso es así, otros tienen sus bemoles, pero en todo caso está esta teoría y es útil porque a partir de aquí, a partir de este TH2 y a partir de conocer sus moléculas que libera, sus interleuquinas, se han desarrollado en los últimos 15, 20 años una serie de anticuerpos monoclonales que constituyen en la actualidad el tratamiento biológico del asma, ¿ya? Por eso se los estoy presentando. Aquí tienen el linfocito, este es el macrófago que le está pasando la información al linfocito T, y este linfocito produciendo todas sus interleuquinas, ¿no? El 4, el 3, el 5, tiene sus receptores CD28, que también hay para bloquear esto. La mayoría, toda esta mayoría ya es una realidad. Esta diapositiva tiene hace como 15 años, donde esto era una teoría nada más, ¿no? No era realidad. Pero ahora ya esto es realidad, ya existe, estos ya existen ya, anticuerpo contra interleuquina 4, 13, contra IgE, etcétera. Todo esto ya existe. A ver, entonces, aquí esta diapositiva habla de lo mismo. Esta otra, acá, perdón. Sí, está bien. Acá tenemos, ahora pasamos a un tema, a ver, hay pacientes que tienen malos resultados con el tratamiento del asma. Entonces, el que trata el asma tiene que saber cuáles son los factores de riesgo que van a hacer que probablemente su tratamiento falle, incluso antes de empezar su tratamiento, ¿no? Si el paciente tiene uno de esos factores de riesgo, para apuntar y sacar de lado esos factores de riesgo, y finalmente la idea es que su tratamiento sea efectivo. Bueno, para evaluar al paciente y para evaluar los factores de riesgo, dice que, bueno, periódicamente hay que hacer pruebas, hay que estar seguro, digamos, del diagnóstico, ¿no? Y hay que evaluar periódicamente al paciente, por lo menos, dice, para estos factores de riesgo, ¿no? Porque no siempre los factores de riesgo son los mismos. Y no una vez que lo has resuelto, no quiere decir que ya no regrese. Por eso hay que estar reevaluando todos estos factores de riesgo una o dos veces al año, ¿no? Porque si bien cierto se fue en este año, de repente regresaron al año siguiente. Dentro de una de las variables, tratar de ver cómo ve el paciente, evidentemente está la espirometría, y recomiendan espirometría LF1,
más o menos cada 3 o 6 meses, ¿no? Uno está usando un tratamiento controlador. A ver, se me escucha entre... A ver, chicos, ahí se escucha. A ver, mándeme un mensaje de cómo se me escucha. Cualquiera, dígame en el audio, cómo se me está escuchando. ¿Está entrecortado? Porque yo tengo acá al tope. A ver. ¿Qué puedo hacer? ¿Ahora se me escucha entrecortado? No, doctor. ¿Ahora? No, Ahora está bien. ¿Hace cuánto rato se me ha cortado? ¿Recién nomás? Recién, ya. Ok, ok, ya. Entonces les decía que cuando uno va a buscar, va a empezar a tratar el asma, busca qué factores de riesgo hacen de que uno pueda fracasar en ese tratamiento, ¿no? Y entonces hay que evaluar algunas cosas. Estos factores de riesgo le decía que se evalúan cada 6 meses o una vez al año. Dentro de eso, para evaluar eso sirve una espirometría que se puede hacer. En general se hace cada 6 meses, pero algunos países recomiendan cada 3 meses, un poco más gasto también, pero son las recomendaciones, ¿no? Y evidentemente, mire, que el paciente tenga alguno de estos factores que vamos a mencionar, pues hace de que muy posible tenga exacerbaciones, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cuáles son esos factores de riesgo. El principal factor de riesgo para que un tratamiento fracase es que el paciente tenga síntomas de asma, o sea, su asma no esté controlado. Ese es el principal factor de riesgo. Sí, hay que luchar contra el principal factor de riesgo, o sea, síntomas. ¿Cómo se lucha? Que el tratamiento, adecuado tratamiento, que el paciente lo cumpla, etcétera. Una serie de condiciones que estamos hablando. En cuanto a medicaciones, ¿qué cosa hace de que pueda fracasar? Cuando el paciente usa corticosteroides, pero no prescritos por el médico, sino él mismo le da la dosis, él mismo se lo compra, todo. Entonces, no siempre va a usar a veces el corticoide adecuado. El médico evidentemente tiene sus recursos para escoger qué dosis, qué tipo de corticoide le va a ir bien, etcétera. Eso no lo sabe el paciente, ni el de la farmacia tampoco, ¿no? Entonces tengan cuidado. El paciente que usa estos corticoides sin prescripción médica es un factor de riesgo para fracaso de tratamiento. El que tenga poca adherencia al tratamiento, o sea, cumpla poco, ¿no? Un día se acuerda, otro día se olvida, etcétera. Que su técnica inhalatoria sea incorrecta, también, eso es fracaso casi, ¿no? La técnica es extremadamente sencilla, ¿no? Como le digo, hay en todos los, hay en YouTube, etcétera, ¿no? En todos lados, internet, etcétera. Ahora, uso excesivo de beta agonistas de acción corta. Un uso excesivo de beta agonistas de acción corta, esto es peligroso, puede incrementar la mortalidad por el efecto adverso del salbutamol. ¿Y qué se considera uso excesivo? Cuando usan más de un caníster al mes. El caníster, o sea, lo que viene dentro del inhalador, que es como un frasquito que está ahí la medicina, ese caníster tiene para 200 dosis generalmente. Entonces, si el paciente está usando más de eso en un mes, ahí puede haber riesgos de fracaso, ¿no? Hay que buscar cuáles son esos factores. Bueno, puede haber comorbilidades. Si hay comorbilidades como la obesidad, rinosinusitis, reflujo, alergia, etc., hay que tratar de resolver esto. ¿Cómo resuelvo la obesidad? Bueno, pues le explica al paciente todos los daños que le produce la obesidad y si no, lo manda al endocrinólogo, a la nutricionista. Entonces hay trabajo en equipo, ¿no? ¿Cómo mejoro su rinosinusitis crónica? Lo mando al otorrino, pues, ¿no? De repente tiene una colección crónica en uno de los senos de la cara, ¿no? Y entonces hay que punzarlo, hay que darle antibióticos, etcétera. Entonces, esto de aquí no es que necesariamente uno lo resuelva, pide la ayuda a otras especialidades. Si tiene reflujo gastroesofágico, para eso hay tratamiento, pues el gastroenterólogo ya se encarga. Si hay mucha alergia, hay alergólogos también que pueden intervenir, ¿no? Eso no quita, ¿no? Que nosotros si no sabemos algo de esto, bueno, pedimos interconsultas, no hay ningún problema, ¿no? Entonces, otros factores de riesgo para que si el paciente fuma, obligado va a fracasar el tratamiento, ¿no?
si está expuesto a alergenos, ¿no? Del cual es ese incinerado. Por ejemplo, si es ama de casa y todos los días barre y no usa mascarilla, ya. Si hay problemas socioeconómicos importantes, esto genera mucho estrés y el estrés no mejora el asma. Hay que resolver esos problemas lo más rápido posible para que no afecte tanto el comportamiento del bronquio, ¿no? De que no se cierre, no produzca flema, sino por más medicina que usemos, estos problemas hacen empeorar, pues, nuestra salud, ¿no? Si tiene una bajo BF1 en la espirometría, ¿no? Menos del 60%, hay que preocuparse también, ¿no? Hay que preocuparse un poco, ¿no? Sobre todo si no es muy mayor, si es joven, ¿no? Y después hay otros test, ¿no? Que también pero que en el hospital no se hacen, ¿no? Bueno, estos factores de riesgo hay que conocerlos. Finalmente hay dos acá. Si alguna vez estuvo intubado, hospitalizado en UCI por asma, ese es un factor de riesgo. Y si tiene uno o más exacerbaciones severas en los últimos 12 meses o en el último año, ¿no? Eso hay que preguntar y si son factores de riesgo de que la medicación o el paciente no sea bien tratado, ¿no? Ahora, yo les dije que probablemente ustedes, si no van a ser neumólogos, probablemente poco vayan a tener que tratar de repente en forma así prolongada a los asmáticos en consultorio, ¿no? Darán consejos a sus familiares, le dirán lo orientarán, pero no serán el médico tratante. Sin embargo, ¿dónde se van a convertir en médicos tratantes? Cuando sean internos y cuando estén de guardia y cuando sea invierno en Lima, más asmáticos. Entonces, y más en la noche, porque se acuerda que les dije que los asmáticos de noche empeoraban. O sea, y en la noche, ¿quién está de guardia? El interno solito muriéndose de frío, porque el asistente se va a dormir, el R3 está haciendo su test y por ahí su trabajo de investigación, el R2 está dando vueltas por otro lado, tratando de hacer procedimientos. El interno está solito ahí, solito en el frío, y ahí tiene que hacer. Él va a resolver el problema. Y si molesta, le dicen de todo, ¿no? Si molesta al asistente, que para esto me despiertas, que no, es un problema, ¿no? Claro que todo esto no debe ser, pero la realidad es así, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Bueno, entonces cuando ustedes estén en emergencia, esta evaluación no es para paciente en postamédica, esto que les voy a hablar es para un paciente que llega a la emergencia con una crisis de asma, ¿ya? No es para la postamédica, ¿no? Porque ahí es otra forma de actuar, ¿no? Y además, ¿y por qué voy de frente a que llega al hospital? Porque las postas médicas no están, una cosa es lo que uno quiere que sea, pero no están capacitados para evaluar, no hay a veces ni radiografía de tórax, no hay ni un oxímetro de pulso, no, o sea, ya mejor no sigamos hablando, ¿no? Entonces la mayoría de pacientes cuando tiene un ataque de asma se va al hospital. Raros es que algunos que se vayan a la posta, ¿no? Habrá algunos centros de salud, ¿no? Que como dicen, ¿no? La excepción hace la regla o confirman la regla, ¿no? Pero la mayoría no, ¿no? Bueno, entonces están ustedes ahí sentados a su guardia y llega un paciente, evidentemente, con gran taquimnia, ¿no? Y probablemente de repente ya está ligera cianosis, ya está entrando, ¿no? Ya está en insuficiencia respiratoria, con tiraje, etcétera. Entonces, lo primero que tienen que hacer es confirmar si es asma o no. Un interrogatorio rápido, ¿no? A quien lo trae, al familiar o al mismo paciente. 2, 3, 4 preguntas, punto. Confirmado que es asma, qué medicamento usas, él saca del bolsillo, le enseña, ya, es asma, porque eso podría ser muchas cosas. Una de las cosas que confunden son los ataques conversivos, por ejemplo, ¿no? De pacientes niños o pacientes adultos que hacen en su ataque conversivo, simulan un ataque de asma, ¿no? Entonces eso los puede complicar. Pero el médico que sabe las cosas, que aprendió las cosas, si el paciente entra con gran taquimia todo, y lo ocultan y no hay ni expiración prolongada, ni sibilantes, nada, eso es otra cosa, ¿no? Eso es otra cosa. Salvo que esté extremadamente grave, o sea que sus bronquios estén extremadamente cerrados, y ahí en ese caso ya el paciente estará recontracianótico, con tirajes por todo lado, y evidentemente ya no se escucha. ¿Por qué? Porque como les dije, hay silencio auscultatorio. O sea, el bronquio está tan cerrado que ya no pasa el aire, por lo tanto ya no hay murmullo, pues ya no se escucha el murmullo. Entonces, eso tengan, esto de que si es asma rápidamente se puede confirmar, ¿no? O sea, 3, 4 preguntas a quien lo trae, le ponen el estetoscopio, escuchan sibilante, ya es asma, hay que trabajar.
Después, si tiene alguno de los factores que hemos hablado, ¿no? Ahorita que las diapositivas que hemos pasado, eso se hace preguntas rápidas, incluso lo pueden tener la encuesta ahí en una pegado, como quieran, ¿no? Se pregunta rápidamente esas cosas y ya, listo. Y después se evalúa la severidad, qué tan severo es. Entonces, eso es lo que debieran hacerse. Hay pacientes que tienen, pues, que han tenido, tienen un asma que se relaciona mucho, pueden fallecer, ¿no? Hay que tener cuidado con eso, con ese tipo de pacientes. ¿Cuáles son esos pacientes? Cuando han tenido historia de asma casi fatal, han estado intubados en ventilación mecánica, cuando han recibido tratamiento de hospitalización en el último año. En cuanto a medicación, si no usan ningún antiinflamatorio, o sea, corticoide inhalado, solo salbutamol nomás. Si hay pobre adherencia a corticoide inhalado. Después, uso de SABA, especialmente un caníster, esto ya hablamos también, si el paciente usa mucho salbutamol, ¿no? ¿Qué es usar mucho en forma exagerada? Gastar un caníster en un mes, ¿no? Ya eso es mucho, ahí hay que parar la oreja. O realmente el paciente lo usa con justificación, o el paciente se ha acostumbrado, eso le da seguridad, ¿no? Cualquier cuestión de ansiedad, ya él siente que le falta el aire y usa, pero a veces no es así, ¿no? Entonces, todo eso hay que valorar. En cuanto a comorbilidades, hay que preguntar bien si hay antecedentes de enfermedad psiquiátrica, no se olviden, problemas psicosociales, alergia a alimentos. Y bueno, si hay que ver si hay, generalmente estos pacientes que vienen con un asma muy, muy mal, en su casa no lo han podido resolver porque nunca tienen las condiciones en la casa, ¿no? O sea, no tienen ni siquiera un plan de acción, ¿no? Para escrito qué van a hacer en la casa si el paciente se desmaya de un momento a otro por un espasmo severo, porque entró en hipoxia, en hipoxemia, ¿no? Entonces, no hay plan. Que haya un plan siempre. O sea, ¿qué hacemos? Si está desmayada ya, siempre tiene que haber su inhalador, su aerocámara, le comenzamos a poner ahí con la aerocámara, etcétera, etcétera, ¿no? O lo llevamos pues rápido en el carro, una emergencia, tiene que haber un plan, porque en ese momento si no se saben qué hacer, ¿no? Se pierden minutos, se pierden... Ahora, cuando yo le dije hay que evaluar la exacerbación, esto que está acá es una exacerbación severa. O sea, si hay el 80% de esto, es una exacerbación severa. Si el paciente solo habla palabras, ¿por qué? Porque no puede terminar una frase. O sea, está conversando con usted y va de palabra en palabra, porque no, el aire le falta para terminar una frase pequeña, ¿no? Si está encorvado hacia adelante, esa encorvación hacia adelante, eso es para mejorar los músculos, para que los músculos se contraigan mejor y pueda respirar mejor. Dice, está ahogándose, ¿no? Bueno, si está ahogándose, agitado, si la frecuencia respiratoria está mayor de 30, si está utilizando músculos accesorios, o sea, si hay tirajes, no se olviden de los tirajes, ¿no? Hay tiraje supraesternal, supraclavicular, infraclavicular, intercostal y subcostal. ¿Y qué traduce? ¿Qué información te da? Que el diafragma ya no es suficiente, ¿no? Que tiene que pedir la ayuda a estos músculos para poder respirar, ¿no? Que se está agotando el diafragma o que ya se ha agotado, ¿no? Muy bien. Si la frecuencia cardíaca es mayor de 120, si la saturación es menor de 90, a un FiO2 de 0,21 ambiental. FiO2 0,21 es que no hay aporte de oxígeno, es el aire normal, ¿no? Que tiene 21% de oxígeno, el resto es nitrógeno. Entonces, si la saturación está menos de 90, es una exacerbación severa. Lo normal, ¿cuánto es de saturación? De 96 a 98, eso es lo normal, ¿no? ¿Qué mide la saturación? Ya les he dicho, ¿no? Mide la cantidad de oxígeno que lleva la hemoglobina en la sangre, ¿no? Bueno, y que también forma parte de una exacerbación severa el hecho de que el flujo expiratorio pico que se hace con un flujómetro, con un tubito, sea menor al 50% del predicho. Que el flujo expiratorio pico o flujo expiratorio máximo sea menor al 50% del predicho. Muy bien, si hay esto, o el 80% de esto es una exacerbación severa. ¿Cómo tratamos las exacerbaciones severas? En emergencia, ¿cómo la tratamos? Sencillo. Estamos hablando de adulto, esta es clase de adulto. Adulto, por cada 10 kilos, hay que nebulizarlo con un beta-agonista de acción corta. O sea, el que más clásico es salbutamol, van a encontrar. Por cada 10 kilos de peso, le echan 10 gotitas. Perdón, en salbutamol es
1 a 2 gotas por cada 10 kilos de peso. 1 a 2 gotas. Si pesa 70 como máximo ya, porque más de 70 ya no se pone ya. Con más de 70. Si pesa 70 kilos, 1 o 2 gotas por cada 10 kilos de peso. O sea, ¿qué quiere decir? De 7 a 14 gotas. Hasta 3 es la dosis máxima, hasta 3 gotas. Si pesa 7, 7 por 3, hasta 21 gotas puede usar. Entonces, de acuerdo a la crisis, usted se gradúa, ¿no? Máximo hasta 3 gotas, ¿no? Promedio, siempre empiecen con 2, que es el promedio, ¿no? 2 gotas, 2 pesa 70 kilos, 14 gotas. Si lo ven que no le hace nada, está bien cerrado. Ya, la próxima, 21 gotas. Más de eso no se pasa. Doctor, ¿y dónde le echábamos? Bueno, el paciente compra su mascarilla para nebulizar, así vende. Esa mascarilla para nebulizar es una mascarilla y abajito tiene un recipiente. Ahí le van a echar las gotitas de salbutamol. Y le agregan 5 centímetros cúbicos de suero fisiológico. Siempre, así varía el número de gotas, la cantidad de suerito es 5 centímetros, es estándar. 5 centímetros de suero fisiológico. Lo cierran el recipiente, le ponen la mascarilla y lo conectan al balón de oxígeno y le abren el balón hasta que llegue a 7 litros por minuto. Con eso es internacional, es un estándar, ¿no? Con eso se nebuliza. Con 7 litros por minuto, que la hojita del manómetro va subiendo 1 hasta 7. Llegó a 7, con eso lo dejan nebulizando y regresan en 15 minutos, que es lo que más o menos demora una nebulización. Si quieren nebulizar de nuevo porque no está abierto, sigue mal, esperan 15 minutos, tienen que esperar y de nuevo lo nebulizan igual, como hicieron en la primera, ¿no? Pueden hacer hasta 3 nebulizaciones, 3 intentos, ¿no? Durante su estancia ahí en el hospital. Si no mejora casi nada o más bien empeora, ese paciente debe internarse. Si mejora en forma importante y si hay seguridad de que el paciente cumpla tratamientos, o sea, si no es solo, si no está abandonado, si no tiene problemas psiquiátricos, etcétera, etcétera, si tiene familia, etcétera, ahí sí le pueden dar tratamiento para la casa, ¿no? Para que siga, si ha mejorado con las 3 nebulizaciones. Pero si no, lo internan. Y ya saben, antes de internarle, le sacan una placa de tórax y un AGA. No se olviden de eso. Antes de internarle, le sacan una placa de tórax y un AGA. La placa de tórax es porque ahí se va a ver las 3 complicaciones más frecuentes del asma, que son neumotórax, que son atelectasias y que son neumonías. Neumotórax, ¿por qué? Porque los asmáticos tienen bulas subpleurales, o sea, bolsitas de aire subpleurales cuando aumenta la presión intratorácica, porque el bronquio se le cierra y el paciente aumenta la presión intratorácica, se revientan. Y entonces el aire se sale y el globo se desinfla. O sea, es como, ¿no? Más o menos para que entiendan, así es una atelectasia. Después, ¿qué otro problema en la placa de tórax? Ese es el neumomediastino, ¿no? Que el pulmón se chupa, se colapsa, ¿no? Se desinfla, ¿no? Te queda aire. Donde estuvo el pulmón, aire nomás. La telectasia es que los tapones de moco que produce el asmático son bien densos, que los tapones de moco son bien densos. Pucha madre, se salió de nuevo esto. Oh.
A ver, chicos, ¿se me escucha? Porque por un momento se perdió la señal. Ya, ok, sigamos entonces, ya vamos a acabar. Perfecto, gracias. Ya, entonces le decía cómo se nebuliza, ¿no? 3 veces con intervalo de 15 minutos, si a la tercera sigue mal, el paciente sigue mal, se hospitaliza, pero antes le sacan una placa de tórax y les estaba explicando por qué, ¿no? Le decía que pudiera haber atelectasia porque la flema del asmático es una flema extremadamente ligosa, pegajosa, y se tapa en los bronquios chiquitos y no deja pasar el aire y se producen atelectasias, ¿no? Y la otra causa es neumonía. ¿Por qué? Porque la principal descompensación probablemente de los asmáticos son los resfríos comunes, o sea, los virus respiratorios. Y muchos de esos virus, al cuarto o quinto día de la infección viral, como pela toda la mucosa, se meten bacterias, se complica con bacterias, entonces hacen neumonía. Entonces, esa es otra complicación, eso no va a mejorar solo nebulizando, eso requiere, pues, evidentemente antibiótico. La telectasia, ¿qué requiere? Desatorarla, o sea, meterle un broncofibroscopio, sacar esa flema pegajosa para que pase el aire. Y el neumotórax, ¿qué requiere? Poner un tubo de drenaje al tórax para que salga el aire y el paciente se recupere. O sea, con nebulizar no va a mejorar el paciente. Tienen que hacer esas cosas. Y eso ya se hace internado, no hay que internar al paciente. No estén en la emergencia nebulizando 10 veces. No, eso no hagan. Eso no hagan. ¿Ya? Se nebuliza 3 veces y después se decide, ¿no? En base a una placa de tórax y unos gases arteriales. Bueno, también en la emergencia, aparte de usar salbutamol en forma de nebulización, se puede usar bromuro hipatropio con una aerocámara. Se le da 2, 3, 4, hasta 5 pus se puede dar de bromuro hipatropio cada 4 horas, cada 3 horas, es variable dependiendo la gravedad del paciente, ¿no? Con una aerocámara, ¿no? Se da corticoides endovenosos, les expliqué, en teoría, el principal corticoide para asma, en todos los textos van a encontrar ustedes, es la metilprednisolona, de 0,5 a 1 por kilo, endovenoso. Pero como cuesta caro en nuestro medio, en ninguna emergencia ponen, muy raro que pidan metilprednisolona, todos usan dexametasona, ¿no? Dependiendo más o menos la talla, el peso del paciente, la ampollita de dexametasona es de 4 miligramos. Le ponen una ampolla o 2 máximo endovenoso, más no. O sea, 4 a 8 miligramos endovenoso, ¿no? Y eso le van poniendo mientras le están nebulizando, porque el paciente está sentado nebulizando y la enfermera le puede estar poniendo su corticoide, ¿no? También como último recurso se puede usar en la emergencia sulfato de magnesio, que vienen unas ampollitas, 2 gramos trae la ampollita, se pasa en un Volutrol lento en 1 hora, lo ponen en un Volutrol y lo pasan en 1 hora lentito y lo van pasando, ayuda mucho, provoca una broncodilatación cuando fallan los otros métodos. Y evidentemente si el paciente está desaturando y necesita oxígeno, hay que ponerle oxígeno. Eso es variable, dependiendo qué tan grave está, si es poco, puede usar una cánula binasal, si la saturación se ha caído mucho, puede usar un dispositivo de alto flujo como la mascarilla Venturi, o si el problema es grave, puede usar una mascarilla con bolsa de reservorio, ¿no? Eso ya depende de qué tan mal esté el paciente. Pero el oxígeno es parte de la triada, ¿no? La gran triada en emergencia es esto: SABA, que es el salbutamol, ¿no? Beta agonista de acción corta, corticoide y oxígeno, ¿no? Cuando está en insuficiencia respiratoria. Y como le digo, control de la respiratorias y un AGA. En AGA, ¿qué va a salir? El oxígeno va a salir bajo. Ya, pero si el oxígeno está muy bajo, el CO2 va a comenzar a subir. ¿Por qué? Al comienzo puede llegar un poco bajo o normal. ¿Por qué bajo? Porque si el paciente tiene una frecuencia respiratoria alta de 30, va a respirar mucho y va a botar CO2. Entonces, al botar CO2 mucho, el CO2 en la sangre va a bajar. Pero ¿qué pasa si el paciente está así 12 horas, 24 horas? Sus músculos respiratorios se van a agotar. Entonces ya no va a poder respirar a 30 por minuto. Y el término que nosotros usamos, a veces cuando vemos que los pacientes ya se están agotando, le decimos, o interno, tu paciente se está agotando, ya no jala, ya. ¿De qué quiere decir que se está agotando? Que sus músculos ya se cansaron, ya no dan ya. Y si el músculo se cansa, si el paciente ya no puede, el CO2 va a comenzar poco a poco a igualar normal y a subir. Ese hecho de que el CO2 cuando el paciente recién llega, está con la crisis, está bajo porque el paciente está con taquimia, pero que con las horas comienza a normalizarse y a subir es peligrosísimo, es un signo ominoso de mal pronóstico.
Es un heraldo negro de mal pronóstico, no se olviden. Ya les expliqué por qué. Y yo creo que hasta acá, chicos, es el tratamiento del asma. Esto de la emergencia es práctico, ¿no? O sea, probablemente les va a sacar de problemas, ¿no? Es evaluar. No sé si tengan alguna pregunta para hacerla, nos quedan unos minutos todavía. Entonces, de repente quieran hacer alguno de repente ha tenido alguna experiencia. Yo entiendo que son, creo, más de cerca de 30 y debe haber habido algunos asmáticos, ¿no? Cualquiera, a ver, con mensaje, con chat o con micrófono, cualquiera. ¿Pregunta? ¿Nadie? Ahí está. No, recién se unió a la sesión. Bueno, si no hay preguntas, espero que haya quedado claro. Cualquier cosa pueden revisar el GINA, que es se puede decir a ver, sí, doctor, ¿el ejercicio ayuda mucho? Claro, claro que sí, pero les vuelvo a repetir. Ya, un ratito, ya, voy a hablar del tiotropio. El ejercicio ayuda mucho, pero cuando no hay síntomas, o sea, se le indica al paciente hacer ejercicio cuando no está sin tos, está sin opresión torácica. Un paciente que está tosiendo, con flema, todo, no puede hacer ejercicio, se va a complicar. Por eso nosotros llegamos a controlar su enfermedad con la medicina, nos podemos demorar 3 meses, 4 meses, bien controlado, empieza a hacer su deporte. Sí, el deporte ¿en qué ayuda? En 2 cosas, que mantiene el peso, o sea, una persona que hace deporte en forma regular, es rarísimo que tenga sobrepeso. Habrá casos, ¿no? Pero es rarísimo. Y otro, que fortalece sus músculos respiratorios. Ambas cosas son extremadamente útiles en una crisis severa de asma. Yo les he dicho, y eso ocurre así, que en Lima, cuando hay una crisis severa de asma, para llegar a una clínica o un hospital fácil, usted se puede demorar 20, 30 minutos con el tráfico que hay. Y esos 20, 30 minutos en la ambulancia, ¿quién lo va a salvar? Usted mismo, sus músculos respiratorios, ¿no? Claro, le pondrán un poco de oxígeno, todo, pero si no tiene buenos músculos, si es obeso, la presión del abdomen sobre el diafragma no le va a alcanzar para respirar, los músculos débiles no van a meter oxígeno a la fuerza, entonces hacer ejercicio garantiza un control del peso, o sea, no ser obeso, no tener sobrepeso, y garantiza unos buenos músculos respiratorios en caso haya exacerbaciones severas, ¿no? El otro comentario que me hicieron es que hable del tiotropio. El tiotropio, ¿qué cosa es? Es un anticolinérgico. O sea, les dije que se podía abrir los bronquios de 2 formas, estimulando al simpático y bloqueando al parasimpático. Con este mecanismo bloqueamos al parasimpático. ¿Y de qué tipo es? ¿Acción rápida o larga? Es de acción larga, dura 24 horas el tiotropio. O sea, se usa una al día nomás. Evidentemente, puedes usar 1 mes, 2 meses, 3 meses, largo, ¿no? Ese es el tiotropio, ¿no? Viene un dispositivo, viene de polvo seco generalmente, y también hay más como dispositivos que tú aprietas y sale como un spray, como que estás nebulizando, un dispositivo así, de ese tipo, ¿no? Sí, es un muy buen recurso. Ahora, ya les dije, los dos abren los bronquios. En general, los estimulantes del simpático van un poco mejor en asma, y los bloqueantes del parasimpático van un poco mejor en EPOC. Por eso es que generalmente el tiotropio lo usan los pacientes con EPOC. Sin embargo, hay dispositivos inhaladores que mezclan los dos. Al mezclar los dos va bien tanto en asma como en EPOC, pues, ¿no? O sea, claro, cuestan un poco más, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Aprovechen. A ver. Ok, no te preocupes. Listo. ¿Alguna otra pregunta que quieran? ¿Alguien que quiera saber? De aquí ya no hablan de asma hasta que se gradúan, ¿ah? Ya no hay neumología, nada, hasta el día que se gradúan. Sí, una pregunta. ¿Puedes preguntar? Usa el micrófono. Doctor, una consulta. ¿Podría repetir de nuevo la dosis que se usa al momento de nebulizar con el SABA? Ah, ya. El salbutamol pueden usar de 2 a 3 gotas por cada 10 kilos de peso. Si el paciente pesa 30 kilos, 2 gotas por cada 10 kilos de peso sería 6 gotas. 3 gotas, 6 por 3, 18, ¿no? Más. Si pesa 70, 2 gotas por cada 10 kilos, 14 gotas, ¿no? 2 gotas por cada 10 kilos. Como son 70, son 7, 2 por 7, 14 gotas. Máximo 3. ¿3 cuánto sería? 3 por 7, 21 gotas, ¿no? O
O sea, de 2 a 3 gotas por cada 10 kilos de peso. No pasar del cálculo de 70 kilos, ya 80 como máximo, más de eso no pasen. Si el paciente pesa 130, no estén calculando el peso con 130, máximo hasta 80, ¿no? El promedio es 70, entre 70 y 80 no se van a hacer ningún problema. Y eso lo pueden hacer hasta 3 veces. No me estén nebulizando 11 veces, 12, que ha habido pacientes. ¿Cuántas veces te han nebulizado? 10 veces. No, eso está mal. Eso quiere decir que no hay alguien ahí que asesore al interno, ¿no? No hay un residente de mayor experiencia, no tengo un asistente, ¿no? Eso no se hace, ¿no? ¿Por qué? Porque probablemente hay otra complicación que no has detectado y lo razonable es detectar qué está complicando, por qué no abre ese bronquio, ¿no? ¿Por qué no mejora el paciente, ¿no? Y evidentemente por eso es importante sacar una placa de tórax, unos gases arteriales, a veces rehacer la historia clínica, etcétera, ¿no? Bueno, muchas cosas se pueden hacer, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Sí. Sí, en niños no cambian, los medicamentos básicamente son los mismos, cambian las dosis y cambian un poquito la valoración en cuanto a la gravedad, ¿no? Pero básicamente, esencialmente es casi lo mismo, ¿no? Pero van a llevar su clase en pediatría de cómo es la asma y las crisis de asma en pediatría, ¿no? Por eso les hago hincapié que en adultos es un poquito algunas cosas, detalles, ¿no? Diferentes. ¿Alguna otra inquietud? Cualquiera. Sin ningún problema, si quieren con chat, si quieren por micrófono, hay un micrófono abierto. Hay cosas que sé, hay cosas que no sé. Digo, no sé, no sé, cuando digo no sé, pues me voy a leer, les respondo al día siguiente, ¿no? Bueno, chicos, entonces si no hay preguntas, muchas gracias. Mañana tenemos práctica, creo, con el grupo que me toca a mí, temprano. Será hasta mañana, pues. Gracias a todos, ¿ok? Ya, sí que me olvido de las diapos, ya, no te preocupes. Ok, ya voy a pasarle la diapositiva. Ya, muchachos, hasta luego, hasta luego.